Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de Prepa en línea? Estamos iniciando nuestra primera sesión síncrona de esta segunda semana del módulo 3. Vamos a esperar a ver si llegan algunos de los estudiantes para que podamos dar inicio a nuestra sesión. Bien, pues al momento todavía no se conecta ningún estudiante, pero vamos a dar inicio con nuestra sesión para que podamos dar cumplimiento con este requerimiento. Bien, pues como les decía, nos encontramos en la semana 2 del módulo 3, leer y escribir para aprender. El propósito de nuestra sesión es revisar los conceptos básicos para la realización de las actividades integradoras y generar un clima de confianza que favorezca el desarrollo de las competencias. Este es nuestro orden del día que vamos a estar abordando a lo largo de esta sesión. El primer punto es la retroalimentación de la semana 1. Después vamos a revisar las normas APA para agregar las referencias, que es una de las áreas donde generalmente pues hay inconsistencias, no siempre se colocan con las características que deben de colocarse. Vamos a activar los conocimientos que tengan previos si logramos que alguno de los estudiantes se conecten en el transcurso de esta sesión. Y vamos a hacer recomendaciones generales sobre cómo realizar las actividades integradoras para finalmente resolver dudas que se lleguen a presentar. Bien, pues vamos a empezar con la retroalimentación de la semana número 1. Primero, agradecerles a las personas que entregaron sus actividades en tiempo, que hayan podido organizar sus tiempos para que puedan entregar sus actividades de acuerdo a los criterios de evaluación. En general, hubo muy buen desempeño y participación. A partir de las entregas se evidencia un buen manejo de la paquetería, en particular de Word, y de la plataforma. En ese sentido, no hay ningún problema. La mayoría de las entregas fueron realizadas en fin de semana. Esto es importante que podamos irlo, pues, modificando para que no haya ninguna problemática. Ahí hubo, por ejemplo, un alumno que entregó tanto la actividad integradora 1 como la 2, pero las intercambió. En la actividad integradora 1 subió la actividad integradora 2 y así. En la actividad integradora 2 subió el trabajo que correspondía a la 1. Entonces, pues en ambos casos no pudo tener una calificación aprobatoria. Esto, cuando lo hacemos anticipadamente y surge un error de este tipo, pues el estudiante puede tener tiempo para editar su entrega y volver a cargar el documento. Pero si realizan la entrega el fin de semana, pues ya no hay oportunidad para que puedan editar la actividad antes de que venza. Entonces ahí se tiene que abrir una extensión extemporánea para que puedan adjuntar nuevamente el documento. Entonces, por ello, la importancia de anticipar sus entregas. Estos puntos que les menciono aquí no les bajan calificación, sin embargo, ayudan a que el trabajo tenga una mejor presentación, una mejor estructura y por lo tanto sea más comprensible. Es importante justificar la alineación del texto para que pueda distinguirse exactamente cuándo termina un párrafo e inicia el siguiente. Colocar portada a los trabajos personaliza nuestras entregas y le da una presentación de mejor calidad.
Además de agregar las referencias en formato APA, pues le da estructura a nuestro trabajo y justifica la información que estamos implementando en el mismo. En esta primera semana, si no colocan las referencias en formato APA, no impacta en su calificación. Sin embargo, a partir de la tercera semana de su trabajo, si no colocan las referencias, ya hay una amonestación a través de la rúbrica. Bien, ahora, en los siguientes puntos que voy a mencionar, sí impactaron directamente en su calificación. Bien, cumplir todas las instrucciones. Hubo algunos trabajos que en la actividad integradora 1, por ejemplo, contestaban el cuadro comparativo, mencionaban sus conocimientos previos, pero ya no realizaban la reseña o no la realizaban de forma correcta. O bien las preguntas que mencionan que tienen que contestarse en 1 o 2 párrafos de 8 renglones, no lo hacen y colocan solamente 2 o 3 párrafos. Entonces, ahí pierden una serie de puntos que se establecen en la rúbrica por no dar cumplimiento a todas las indicaciones que se plantean en la descripción de la actividad. El no apegarse a la extensión, como ya les había dicho, y cumplir con todas las indicaciones es como la principal causa que hace que bajen su calificación. Y bueno, concretamente los párrafos tenían que ser de 10 renglones y la cuartilla pues tiene que ser de 21 renglones. Una reseña tiene que ser de por lo menos una cuartilla para que puedan estructurar el contenido de su reseña en introducción, desarrollo y conclusiones. También hay que poner atención en la ortografía. En general, creo que todos los trabajos que recibí tienen muy buen manejo de la ortografía, solamente hay por ahí unos detallitos que hay que seguir trabajando, entonces, para que pongan atención en ello. Y en un trabajo no se cumplió con la nomenclatura que se solicita. Vamos a ver si ya logró conectarse alguien a la sesión. Hola, hola. Veamos, eres José Ángel, bienvenida a la reunión. ¿Cómo estás? Hola, Ana Karen. Bienvenida a la reunión. Qué bueno que pudiste conectarte. ¿Cómo estás? Hola, profesora. Bien, gracias. Qué bueno, qué gusto saludarte. Muchas gracias. Igual, José Ángel, cuando tú necesites puedes abrir tu audio o bien puedes utilizar el chat para poder compartir los comentarios que tengas pendientes. Bueno, hasta ahorita les he presentado, no sé en qué momento te conectaste, pero les presenté el propósito de la sesión. También les leí el orden del día y revisamos la retroalimentación de la semana 1. Voy aquí. Les estaba diciendo los puntos que hicieron que perdieran porcentaje de la calificación. Entonces, ahí va hasta aquí. El resumen en sus propias palabras. Bueno, la semana pasada estuvimos revisando algunas recomendaciones sobre cómo realizar el resumen. Entonces, el resumen, a grosso modo, es un texto en el que dices cuáles son las ideas principales que se manifestaron en un texto. Nos tienes que explicar con tus propias palabras lo que entendiste del documento, parafraseando al autor. No puede ser una entrega de fragmentos o de pequeños cortes del documento de referencia, porque eso se considera plagio. Entonces, en un resumen, tienes que explicar las ideas principales del documento que se revisó en tus propias palabras. Otro aspecto es la omisión de conocimientos previos. La semana pasada también habíamos comentado que los conocimientos previos nos sirven como base para poder adquirir nueva información. Es la forma en la que cimentamos nuestro conocimiento. Por ello es muy importante, antes de revisar un tema, preguntarnos qué conocemos sobre ese aspecto, esa información que vamos a revisar. Algunos de los trabajos mencionaban desconozco por completo el tema, sin embargo, esta es como una respuesta un poco superficial porque el trabajo trataba sobre la reforma agraria. Entonces pudieron haber argumentado dónde han escuchado la palabra reforma, cómo es que la significan, en qué otros ámbitos han oído hablar de la palabra reforma, aunque no tengas el conocimiento completo de lo que es la reforma agraria, sí es una aproximación al tema. Y lo que ya les decía, la reseña tiene que tener una estructura de introducción, desarrollo y conclusiones, y en las conclusiones es muy importante incluir una valoración del texto o del tema que se está revisando.
Entonces, esta es la estructura que tiene que tener una reseña. La diferencia principal entre la reseña y el resumen es que la reseña nuevamente hace la revisión de algún documento, de alguna obra de teatro, de alguna película, se resume esa obra que vamos a reseñar y al final hacemos una valoración, es decir, ¿a mí qué me pareció? Yo cómo valoro el uso que se hace del lenguaje, el manejo del tema, lo concreto que son las ideas, etc. Bien. Ahora, habría que mencionar también que las ediciones en las actividades que se entregan se pueden realizar únicamente cuando las calificaciones no son aprobatorias y que la calificación y la retroalimentación se entrega en un lapso no mayor a 72 horas. Entonces, si ustedes entregan sus trabajos entre el jueves y el viernes, su calificación puede ser visible hasta incluso la siguiente semana, en martes o miércoles. Esto es con la intención de que no se preocupen si no reciben de inmediato su calificación. Bien, vamos a avanzar. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos? ¿Cómo les fue con sus actividades? Sus trabajos ya fueron calificados, ¿cierto? ¿Cómo se sintieron? ¿Encontraron áreas de oportunidad? Cuéntenme. ¿O cumplieron con todos los criterios de la rúbrica? Perdón, Ana Karen, adelante, te escuchamos. Disculpe, tengo creo que mala conexión. Yo tuve problemas porque no organicé bien mi tiempo y lo tuve que hacer hasta fin de semana. Y estuve satisfecho con el resultado y al principio no lo entendí, pero ya al final sí. Ok, entonces a partir de lo que me dices, tienes que organizar mejor tus tiempos para que puedas dedicarle más espacio a la realización de las actividades, pero fuera de eso, el resultado que tuviste fue bueno. Así es. Muchas gracias, Ana Karen. ¿Y tú, José Ángel, cómo vas? ¿Encontraste algo difícil? ¿Cómo te fue con tu calificación? ¿Lograste cumplir con todos los criterios de la rúbrica? Cuéntame. Si tienes un poquito de problema para abrir tu audio, no hay problema. Si gustas, puedes colocarlo en el chat para que yo sepa si hay algún área que debamos reforzar, si tienes alguna duda, y entonces la sesión pueda ser más dirigida a sus necesidades. Bueno, vamos a continuar con la exposición y ustedes me dicen si tienen alguna duda. Bien, en esta semana tenemos que revisar los materiales que tienen que ver con el conocimiento científico, con las características de la ciencia. Querías abrir tu micrófono, ¿verdad, José Ángel? Pero se vició un poquito porque estabas en dos dispositivos. ¿Quieres compartirnos algo? No te preocupes y puedes colocar cualquier comentario en el chat y yo con gusto lo leo, ¿vale? Pero también si logras hacerlo, a ver, vamos a ver, creo que tenemos... Ah, Vanessa. Bienvenida, Vanessa, a la sesión. ¿Cómo estás? Si quieres compartirnos cualquier cosa, José Ángel, por favor, puedes colocarlo en el chat o bien abrir tu micrófono. Si tienes dos dispositivos conectados en la reunión, nada más cuando la plataforma te pregunta con cuál de los dos quieres activar el audio, ahí tienes que seleccionar para que no se vicie o bajas el volumen de alguno de tus dispositivos y de esa forma ya no va a haber problema, ¿ok? Voy a continuar y ustedes me dicen si necesitamos revisar algún otro punto, ¿ok?
Bueno, entonces para poder realizar las actividades de esta semana tenemos que leer sobre el conocimiento científico, las características de la ciencia, el método científico, la biología en mi vida, explicar y entender un fenómeno natural. Estos materiales están disponibles en la plataforma y es muy importante que los lean para que puedan realizar correctamente sus actividades integradoras de la semana. Ahora, de acuerdo al orden del día que les presenté hace ratito, bien, ya hicimos la retroalimentación de la semana 1. Vanessa, por ejemplo, que se acaba de conectar, no pasa nada si no la alcanzó a escuchar porque se va a quedar, se está grabando la sesión y entonces puede revisar esa parte que le faltó, que va a estar disponible en YouTube. Bien, entonces ya revisamos la retroalimentación de la semana 1 y ahora vamos a revisar las normas APA para agregar las referencias. Bien, cuando hacemos nuestros trabajos, y entregamos las actividades integradoras, leemos una serie de documentos. Entonces, las ideas que plasmamos en los documentos, aunque no estén en nuestro texto, es decir, lo que yo escribo en mi texto, aunque no esté escrito en las palabras del autor que yo leí, en realidad esas ideas yo las estoy retomando de una fuente. Entonces, al final de mi documento, tengo que decir cuáles son las fuentes que yo leí y que respaldan la información que yo estoy proporcionando. A eso le llamamos referencias, no es lo mismo que una cita. Las referencias son los datos completos de las fuentes diversas que yo consulto para poder realizar mis trabajos. Entonces, se colocan al final del trabajo y se titula así, referencias. Cuando retomamos información de un libro impreso, debemos obtener de ese libro los siguientes datos. El apellido del autor, Weston, en este caso se apellida el autor, solamente del primer apellido. Después del primer apellido se coloca una coma y después se coloca la primera inicial del primer nombre. Si la persona tiene dos nombres, se coloca solo la inicial del primer nombre. Entonces es el apellido del autor, la inicial del primer nombre y entre paréntesis el año de edición de ese documento, cuándo se publicó. Todos estos datos aparecen en la contraportada o en las páginas iniciales del libro. Después colocamos el título del libro. Este se coloca en cursivas. Y si es un libro que fue muy vendido, pues a veces tienen varias ediciones, es decir, hay un primer tiraje de 1000 ejemplares y luego sacan otros 1000 ejemplares, otros 6000 ejemplares. Entonces, tenemos que señalar cuál es la edición que nosotros consultamos. ¿Por qué? Porque se hace una primera entrega de un libro y se revisan algunas cosas que pudieron no estar claras. Entonces, para la siguiente edición se pueden llegar a hacer modificaciones al texto. Se incorpora información, se cambia información o se elimina información. Entonces, para que la información que nosotros estamos colocando en nuestro texto sea congruente con las referencias que yo digo que consulté, tengo que señalar exactamente qué edición estoy leyendo. Y se coloca así, entre paréntesis, porque a lo mejor de este libro, las claves de la argumentación, la primera vez que salió fue en el 2000. Y la edición, la 10ª edición pudo haber sido en el 2005. Este dato no es preciso, lo estoy usando únicamente como ejemplo, ¿no? Y después se coloca un punto y se coloca el lugar donde se editó el libro, 2 puntos, la editorial. Todos estos datos vienen en el libro cuando estamos usando libros impresos que consultamos. Pero la realidad es que cuando estudiamos en línea, mucho de la información que consultamos son documentos que están disponibles en la red, como los documentos que revisamos de prepa en línea. Entonces, cambia un poquito. Nuevamente se tiene que colocar el autor de la obra. Eso sería el apellido, coma, la inicial del primer nombre, punto. El año en el que se publicó, el título de la publicación o del documento y cuándo fue que realizamos la búsqueda y la dirección electrónica donde está ese material. Lo que normalmente hacen los estudiantes es colocar únicamente la dirección electrónica, el link, el URL, esto. Colocan sus referencias y solamente colocan la liga. Y no es correcto porque la referencia debe de incluir todos los datos completos del documento que estamos consultando. Ahora, les pregunto, si el material que yo estoy revisando no tiene autor, ¿qué debería de hacer yo? Si no sé cuándo se publicó, ¿qué es lo que debería de hacer para poder colocar mi referencia completa? Cuéntenme, ¿qué hacen ustedes o cómo podrían resolver ese problema? A ver, ya tenemos por aquí un comentario.
Buenas tardes, José Ángel. No podía acceder al teclado. Se me fue bien en las actividades. Me fue bien en las actividades de la semana pasada. Muy bien, te felicito por ello. Y dice Ana Karen que investigar. Muy bien. A veces es un libro, pero no está la información completa del texto. Entonces sí puedo investigar quién escribió el texto y cuándo lo escribió. Pero algunas veces no son libros completos los que yo estoy revisando, sino estoy revisando blogs y algunos blogs no tienen el nombre de la persona que los escribió. O recupero información que encuentro, pero no sé quién le está avalando. ¿Qué se debe de hacer en esos casos? ¿Qué sugieren ustedes? Voy a ponerles el ejemplo de la semana pasada. Yo busco el tema de la reforma agraria y me salen varios documentos. Lo primero que tengo que hacer es analizar los documentos que aparecen. Yo ya leí sobre la reforma agraria, pero sigo teniendo dudas. Entonces quiero incrementar mi conocimiento o ampliar mi búsqueda. Entonces se vale buscar información en Internet. Pero lo que yo tengo que hacer en primer lugar es identificar cuáles de estas fuentes son certeras, son confiables, son correctas para que yo las pueda utilizar. Por ejemplo, aquí viene Wikipedia. ¿Es válido utilizar información de Wikipedia? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí se puede o no se puede? Sí. Ana Karen dice que sí. ¿Y qué piensa Vanessa y qué piensa José Ángel? ¿Es válido utilizar, por ejemplo, estamos hablando de reforma agraria? Y aquí viene la definición, viene la reforma agraria en diferentes países, vienen las referencias en las que ellos están basando la información, y también trae el link para que me lleve a otras páginas para que yo pueda ampliar mi información o lo que estoy investigando. Entonces, Ana Karen dice que sí es válido, José Ángel dice que sí es válido, y Vanessa, pero cuéntenme por qué. ¿Por qué sí deberíamos? ¿Por qué sí se puede utilizar información de Wikipedia? Están en lo correcto. Nada más, ¿por qué sí? Ahora, mientras ustedes van pensando en el por qué sí, les comento. El ejercicio de la semana pasada decía, ¿qué sabes sobre la reforma agraria? Entonces, algunos alumnos, en lugar de colocar lo que saben, iban y buscaban información justamente a Wikipedia y colocaban esto. Es un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad. Lo copiaban y lo pegaban en su trabajo como conocimientos previos. Ahí, ¿se vale o no se vale? Dice Vanessa que sí se puede utilizar, pero que es una fuente de investigación poco confiable. Generalmente las personas tienen la idea de que Wikipedia es poco confiable porque cualquier persona puede editar, y le voy a entrecomillar, cualquier persona puede editar la información de Wikipedia. Y tienen razón, Wikipedia fue creada de forma que se pueda ir construyendo entre los usuarios. Pero Wikipedia también tiene un equipo muy serio de personas que revisan las modificaciones que hacen los usuarios. Y si esta información no es correcta, la eliminan. Entonces sí tiene un sistema de verificación. Entonces Wikipedia sí puede ser una fuente confiable, dependiendo del para qué vamos a utilizar la información. Si es una tarea en la que solamente necesito despejar el concepto de reforma agraria, está bien. Pero si yo voy a hacer una tesis sobre algún tema, pues entonces no consulto Wikipedia, sino consulto a fuentes más formales, que tengan más respaldo. No es que esté mal utilizar Wikipedia, sino que a veces es conveniente dependiendo del sentido de mi trabajo. Pero la semana pasada, por ejemplo, la actividad no me preguntaba qué era la reforma agraria, me preguntaba yo qué sabía de la reforma agraria. Entonces, nuevamente les pregunto, si la actividad me está preguntando yo qué sé de la reforma agraria, ¿es válido que yo copie la información de Wikipedia? José Ángel dice que no, porque se supone que pedía que comentáramos qué sabíamos nosotros, efectivamente. Entonces, si yo copio la información de Wikipedia y lo pongo como si fuera lo que yo sé, es plagio, porque no son mis palabras, porque me está preguntando yo qué sé. Entonces, estas no son mis ideas, son ideas que copié de una página y eso se considera plagio. Sobre todo porque al final no coloco de dónde obtuve esa información.
Ok, Vanessa también dice que no. Bueno, entonces vamos a regresarnos acá. Estábamos hablando de cómo colocar las referencias bibliográficas. Entonces, en primer lugar, para la actividad de la semana pasada no necesitábamos buscar el concepto de reforma agraria. Era lo que nosotros sabíamos, fuera correcto o no fuera correcto. Pero digamos que en un siguiente trabajo ya me piden pues investigar sobre el tema de la reforma agraria y voy a utilizar la fuente de Wikipedia. ¿A quién pongo como autor? Yo sé quién lo escribió. Ya vimos hace ratito que cuando consulto una fuente de internet, entonces debo de colocar el apellido del autor, coma, la inicial del primer nombre del autor, el año en el que se publicó y el título de la publicación. Si yo voy a recuperar información de esta página, ¿qué debo de poner como autor? ¿Qué piensan? ¿Qué debo de poner como autor? No lo conozco, si lo conozco, no uso la fuente. ¿Quién será el autor de Wikipedia? Son todos, ¿no? Entonces, ¿a quién pongo? Piensen. ¿No saben? Pues precisamente pongo a Wikipedia, porque quien está fungiendo como respaldo de la información es Wikipedia. Entonces aquí pongo Wikipedia. ¿Qué más debemos de poner? No tenemos el nombre del autor porque la construyen entre diferentes personas, pero quien está avalando la información es Wikipedia. Entonces pongo que consulte a Wikipedia. El editor, bueno, sería en este caso Wikipedia. Ahora, tendría yo que poner la fecha en la que fue editada esta información o publicada. Pero reviso la página a ver si me aparece. Y no me aparece. Esperen un tantito. Ya. Es que la alarma. No me aparece la fecha, vamos hasta el final. Aquí viene su bibliografía. Aquí vienen sus referencias. Y esta página se editó por última vez el 15 de mayo del 2022. Entonces pongo, ¿se acuerdan lo que dijimos? La última edición. Entonces pongo aquí 2022. ¿Ok? Y entonces, ¿qué me dice el texto que debo de poner después? El título del documento o de la publicación. ¿Cuál es el título? ¿Cómo llegué yo aquí? Reforma agraria. De hecho, aquí dice Wikipedia, Wiki, Reforma Agraria. Entonces, el título de la publicación, ¿no? Wikipedia. Aquí habría que poner el título de referencias. Y después ya colocamos la dirección electrónica. Ahora, si la información que yo consulté no sé de quién es, no sé quién la publicó, lo primero que me tendría que preguntar es, ¿vale la pena utilizar esta información o puedo buscar otra fuente? Si yo decido utilizar esa fuente, puedo utilizar como autor el nombre de la publicación. Habría que revisar cada caso, pero si no, no se deja este dato vacío y se coloca únicamente el link. Siempre se debe de colocar los datos completos. Y si no cuento con los datos completos, entonces señalo que no tengo ese dato. Por ejemplo, si no tuviera el año, se pone SF, que es sin fecha. Pero en este caso sí lo tenemos, ¿no? Ahora, ¿cómo coloco las fuentes que consulto de prepa en línea? ¿Quién es el autor de las fuentes? Cuéntenme. Vamos acá. A ver. Cada semana vienen documentos que yo debo de consultar para realizar mis actividades, ¿no? Por ejemplo, les decía, hay que leer sobre el conocimiento científico. Entonces, abro el documento. Viene el título del documento, viene la información, viene desarrollado por subtemas, etcétera, ¿no? Y decido que voy a utilizar esta información. ¿Cuál es el autor?
¿Quién es el autor de estos materiales? ¿Lo sabemos? ¿Sabemos quién es el autor? Aquí, por ejemplo, dice adaptado de Iván García Vargas, Biología, México CEP 2015. Pero nosotros no estamos leyendo a Iván García Vargas, ¿no? ¿A quién debemos de poner entonces? ¿Qué se les ocurre? Acuérdense que en estas sesiones al final damos un puntaje adicional por participar activamente. Exactamente, Ana Karen, prepa en línea. No, sucede como en Wikipedia. ¿Quién está respaldando la información? Aquí la respalda Wikipedia. Acá quien la respalda es justamente prepa en línea. Entonces ponemos prepa en línea. Sería un error buscar, mencionar esta fuente. ¿Por qué? Si yo coloco como fuente, ¿dónde estaba? Aquí. Sería un error aquí decir que leímos a Iván García. Por ejemplo, si hubiéramos leído directamente a él, tendríamos que poner García, coma y punto, 2015, biología, ¿no? Pero en ese caso tendríamos que poner el dato si lo hubiéramos leído a él, pero no estamos leyendo a Iván, estamos leyendo la síntesis que recupera Prepa en línea. Entonces, quien está avalando esta información es Prepa en línea. Entonces, ponemos Prepa en línea. ¿Cuándo es que publica esta información Prepa en línea por primera vez? No lo sabemos. No viene aquí. Pero sí sabemos el título de la publicación. Y el título de la publicación es Características de la ciencia. Ahí me falló ahí. Perdón, ¿eh? Dijimos hace ratito que los títulos van en cursiva, ¿cierto? Entonces lo ponemos en cursivas también acá. Listo. Y después de que ya pusimos el título de la publicación, tendríamos que copiar la liga, la dirección electrónica. Y ahora sí. Ahora tenemos aquí un dato adicional. Las referencias deben de colocarse en orden alfabético. Entonces, va primero Prepa en línea y después va a Wikipedia. Si es que utilizara estas fuentes para elaborar mi trabajo. Estas son las referencias. No es lo mismo que una cita. La próxima semana les explicaré cómo realizar una cita. Por lo pronto, ahorita es esta información de cómo colocar las referencias. ¿Tienen alguna duda aquí? Muy bien, José Ángel, y muy bien, Ana Karen. ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda? Si no tenemos el dato de la institución, del autor, no sabemos cuándo se realizó la publicación, ahí la sugerencia es no utilicemos esa información. Pero si de todas formas queremos utilizar la información, habría que colocar, por ejemplo, aquí, si no tuviéramos el nombre del autor y del año de publicación, se menciona reforma agraria, si es que no tuviéramos los datos. En fecha y después la liga donde está disponible, ¿vale? Tenemos que referenciar todo, si vemos un video, si vemos un blog, si nos leemos un foro, si consultamos un libro, si leemos una página, si leemos una revista, todos estos datos van en nuestras referencias. Listo, vamos bien, entonces ya quedó claro esa parte, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar. Entonces, a partir de este módulo es muy importante que aunque la descripción de la actividad no te diga que coloques tus referencias bibliográficas, lo hagas como hábito. A partir de este tercer módulo, siempre incluyas las referencias bibliográficas que consultaste para poder elaborar tu actividad integradora, porque de aquí en adelante ya va a estar incluido en la rúbrica como criterio de evaluación. Ok, esto lo vamos a quitar porque fue solo un ejemplo. Ahora, vamos a hablar de qué es la ciencia, pero ustedes me van a contestar unas preguntitas, así es que denme un segundito porque les voy a compartir aquí un recurso.
Por favor, se pueden ingresar a ese recurso para que contesten la pregunta que está en ese espacio. Mientras ustedes contestan, voy a entrar a la página para que podamos visualizar sus respuestas. No, repito, como en la actividad de la reforma agraria, no necesitamos la respuesta correcta, solo necesitamos lo que ustedes saben. A lo mejor lo que ustedes saben es correcto, ¿no? Pero el punto es que no investiguen, que solamente contesten de acuerdo a sus conocimientos previos.
Ya tenemos un primer comentario, nada más esperamos los otros dos de sus compañeros y si pueden, por favor, coloquen su nombrecito para que yo sepa quién lo escribió. Gracias, Ana Karen. Bien, pues vamos a retomar porque nos queda poco tiempo de nuestra reunión. Bien, voy a recuperar aquí el comentario de Ana Karen. Ana Karen dice, la ciencia es un conjunto de personas que se dedican a investigar alguna materia en específico. Muy bien, Ana Karen. Vamos a revisar qué más, cierto, tienes toda la razón. Estudio, la ciencia trata de estudiar para comprender fenómenos. Entonces, hay varias personas que se dedican a desarrollar la ciencia. ¿Por qué es importante este punto? Uno de los objetivos de este módulo 3 es poder distinguir el conocimiento científico del conocimiento cotidiano, del conocimiento empírico que tenemos todos los días. Ambos conocimientos son valiosos, ambos nos permiten actuar y dar respuesta a las diferentes exigencias que tenemos en la vida. Pero bueno, vamos a recuperar lo que tú dijiste, Ana Karen, con lo que nos dicen los textos, ¿no? Conjunto, más que de personas, de conocimientos. Es la información que tenemos. ¿Pero qué información? La información que se obtiene de manera sistemática, objetiva y verificable a partir del uso del método científico. Entonces, las ciencias buscan explicar las causas y la naturaleza de los fenómenos que estudian. Entonces, hay muchas ciencias que tienen un objetivo en particular. Para que una rama de conocimiento se considere ciencia, tienen que suceder dos cosas importantes. La primera es que tenga un objeto de estudio definido. No pueden tener varias ciencias el mismo objeto de estudio. Tienen que tener una característica particular. Esa ciencia se encarga de ese objeto de estudio. Y la segunda tiene que tener un método para poder estudiar ese objeto o ese fenómeno. Entonces, por ejemplo, la psicología se encarga de estudiar la mente, y lo voy a entrecomillar, porque pues hay mucho debate, ¿no? Dependiendo de la teoría psicológica que estemos, en la cual nos estemos basando, algunas teorías nos dicen que es el comportamiento del humano, otras nos dicen que son los pensamientos, otras nos dicen que son los sentimientos, pero la psicología, cuando se definió, cuando surgió como disciplina, se encargaba de la mente. Entonces se convirtió en ciencia cuando tuvo un objeto de estudio definido que podía abordarse con un método específico. A ver, vamos a recuperar nuestras diapositivas. Ok. Entonces dijimos que es un conjunto de conocimientos que se obtiene de manera sistemática, objetiva y verificable, que busca entender el fenómeno que está estudiando y se vale del método científico. El método científico no es otra cosa que una serie de pasos que se desarrollan escrupulosamente. No se puede saltar ningún paso. Y consisten en la observación, en el planteamiento del problema, en la recolección de datos, en la formulación de hipótesis y en experimentación y análisis de resultados. Todos estos pasos se tienen que llevar a cabo para poder saber que estamos aplicando el método científico y que entonces los conocimientos que obtengamos van a ser conocimientos que avalan la ciencia. En esta semana vamos a ver, déjenme ver, sí, bueno, antes de hablar de la ciencia con la que vamos a trabajar en esta semana,
Vamos a hablar un poquito más de las características que tiene la ciencia. Voy a hacerlo más grandecito. Okay. ¿Cuáles son estas características de la ciencia? Ya les dije que era sistemática, que era metódica, que era objetiva y no hemos mencionado que es verificable y modificable. ¿Qué significa que es sistemática? Que debe aplicar y respetar ordenadamente las etapas que establece el método científico. ¿Se acuerdan los pasos que les dije? Se deben de aplicar todos y cada uno de ellos en el orden que se establecen y sin saltarse ninguno. A eso se refiere que es sistemática, que lleva a cabo todas las etapas del método científico de forma ordenada y escrupulosa. Es metódica. Aplica nuevamente el método científico, es decir, el estudio formal de los procedimientos que se utilizan para cumplir un objetivo determinado. Todas las acciones que se realizan para obtener conocimiento científico deben de avalarse a partir del método científico. Entonces, por eso se dice que es metódica. Es objetiva. ¿Qué significa que es objetiva? Siempre debe de tratar de encontrar la verdad de los fenómenos que estudia. No admite lugar a dudas sobre los objetos de estudio. Objetiva significa que deja fuera la subjetividad. Por ejemplo, ustedes pueden, me voy a salir tantito de aquí. Ustedes pueden ver aquí estas persianas, ¿no? ¿De qué color son? Ah, ya tenemos a Marcos. Hola Marcos, bienvenido. ¿De qué color dirían ustedes que son esas persianas? Bien, Ana Karen dice que son blancas, José Ángel dice que son blancas y Marcos dice que son blancas. Todavía no sabemos qué dice. Me falta una. Ana Karen. Ah, no, Ana Karen sí, ya estamos las 4 respuestas. Blancas, 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 blancas. Pues, ¿qué creen? Que aquí teniendo la cerquita es como un azul muy clarito. Como un azul. Miren, de hecho, mi playera es blanca y se nota la diferencia. Ay, no sé si lo alcancen a apreciar, pero mi playera es blanca y si las pongo junto a ellas pueden notar la diferencia, ¿no? Lo subjetivo o la información subjetiva es aquella que depende de mi percepción de las cosas, de lo que yo interpreto, de lo que yo creo. Aquí, por ejemplo, la respuesta blanca depende de qué? De la agudeza visual que tenemos, de la calidad de la cámara. A lo mejor la cámara, la imagen que ustedes ven en su dispositivo, pues no es muy buena porque depende de la cámara que está aquí en la computadora. De la iluminación. Entonces hay una serie de factores que influyen en que yo tenga una percepción parcial de lo que está sucediendo. Cuando hablamos de objetividad, la ciencia lo que busca es quitar todas las variables que puedan afectar nuestro juicio para que solamente haya una verdad. Entonces, para saber el color blanco, primero tendríamos que describir cómo es un blanco y entonces poder afirmar si eso no es. No sé qué tan clara estoy siendo. La subjetividad es cuando interpretamos a partir de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento, de nuestra propia ideología y de nuestras expectativas, porque incluso nuestro estado de ánimo afecta en cómo vemos los colores. Algunas veces decimos, es un color bonito, es un color agradable, ese color no me gusta, ese color me desagrada, ese color me pone de malas, ¿no? Esos son interpretaciones de un hecho. La ciencia lo que busca es que este conocimiento sea objetivo. Y para eso va a tratar de encontrar una verdad absoluta, es decir, va a tratar de quitar las percepciones y solo basarnos en los hechos. Ahora, dice que la ciencia es verificable. ¿Qué significa que es verificable? Que si yo aplico un experimento y obtengo un resultado, cualquier otra persona puede llevar a cabo exactamente los mismos pasos que yo hice y debería de llegar a un resultado similar al mío. Si obtiene un resultado completamente distinto al mío, significa que no se verificaron mis datos, que no se corroboraron. Y eso es válido. La ciencia se corrige a sí misma. Entonces,
todos los experimentos que existen se pueden aplicar una y otra y otra y otra vez. Y si se aplican varias veces y sigue saliendo el mismo resultado, significa que se verificó la información. Pero si salen pruebas con resultados diferentes, significa que el resultado se puede modificar. Entonces, la ciencia siempre se va a corregir a sí misma. Entonces, nunca hay un conocimiento acabado o único o total. Siempre, déjenme, vamos a esperar a que pase. A ver si me escuchan mejor. Como constantemente estamos replicando nuevamente los experimentos, entonces los hallazgos se pueden modificar, se pueden corregir. La ciencia no está acabada y todo el tiempo está adquiriendo nuevos conocimientos. Entonces, lo que se sabía hace 100 años sobre alguna enfermedad, sobre el funcionamiento del cuerpo, sobre el medio ambiente, sobre algunos animales, no está acabado. Seguimos conociendo, experimentando, registrando, o las diferentes disciplinas siguen avanzando en su conocimiento y algunas cosas que se sabían se reafirman y otras se modifican. Entonces, estas son las características de la ciencia. En esta semana vamos a trabajar en particular con, déjenme salgo, con la biología, que es la ciencia que estudia la vida. Y aquí lo vemos, ¿no? Las ciencias se subdividen en diferentes ramas para ser más específico su objeto de estudio. Entonces, la biología, por ejemplo, tiene las ramas o incluye las ramas, déjenme hacerlo así. Biología celular, zoología, microbiología, y aquí el dibujito nos va indicando más o menos de qué se encarga. Todas tienen que ver con la vida, pero la vida en específico en un área, ¿no? La vida de los animales, la vida de los microorganismos, la genética, la fisiología, la biología del desarrollo, cómo es que los organismos van creciendo y transformándose, la biología marina, sobre los organismos que habitan en el mar, la biología celular, la botánica, la ecología. Entonces, todas estas forman parte de la biología, pero son subramas que hacen más específico el conocimiento. Y bueno, ya llegamos casi al fin de nuestra sesión. Nos falta revisar las dudas que tienen sobre cómo realizar las actividades. Entonces, vamos a abordarlo mucho más profundamente en nuestra siguiente sesión, pero díganme, ahorita, ¿tienen alguna duda sobre cómo realizar sus actividades? ¿Ya empezaron a revisarlas? ¿Se han atorado en algún punto? Y les contesto con todo gusto. Y si no, revisan en estos días las actividades y el viernes nos conectamos para resolver dudas concretas que puedan tener. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda de lo que revisamos o de cómo realizar sus actividades integradoras? ¿No? Algo que no haya quedado del todo claro, algo. Las actividades las explican en las sesiones con los asesores disciplinares didácticos, pero aquí podemos retomar cuáles dudas tienen. A ver, déjenme les hago, bueno, les voy a leer estas recomendaciones que son generalmente las que normalmente les fallan en esta semana. Tienen que entregar sus actividades completas. Hay que dedicarle suficiente tiempo, porque la actividad integradora 3 hay que revisar 5 artículos. Entonces, no es complicada, pero es laboriosa, porque hay que leer mucho. Les sugiero leer con detalle las instrucciones para que cumplamos todos los puntos de evaluación. También hay que cuidar la ortografía, evitar caer en el plagio, no copiar y pegar información de otras fuentes porque eso invalida sus entregas, cumplir con la extensión que se solicita, si son 8 renglones con los 8 renglones, si es una cuartilla con 21 renglones, si son 2 cuartillas con 2 hojas de 21 renglones cada una. Incluir las referencias bibliográficas y solicitar apoyo en caso de ser necesario. Y bueno, estas son las recomendaciones generales. Ustedes díganme si hasta ahorita tienen dudas y si no, el viernes nos conectamos para resolver sus dudas. Ana Karen dice que todo está bien. Dice Marcos que no tiene dudas. Ok. Vanessa también dice que no. Bueno, entonces ya lo último que vamos a hacer ahorita es que me escriban su nombre completo empezando por, bueno, no, su nombre completo aquí, les iba a decir que por apellidos, pero no, la verdad es que en la plataforma los puedo ubicar muy bien por nombre o por apellido, no pasa nada.
Su nombre completo, las personas que estuvieron participando de forma activa en esta sesión, para que se quede registrado aquí en nuestro chat, y cuando llegue el momento de que yo registre quienes participaron, sume esos puntajes. Entonces, por favor, si me pueden poner aquí su nombre, las personas que contestaron aquí y que contestaron a lo largo de la sesión las diferentes preguntas que les estuve haciendo. Gracias, Vanessa. Gracias, Ana Karen. Bueno, entonces por hoy vamos a dar por concluida nuestra sesión y nos vemos el viernes para aterrizar más en las actividades y resolver dudas si es que se presentan, ¿vale? Muchas gracias por estar presentes, muchas gracias por conectarse a esta sesión, muchas gracias, José Ángel, ya está registrado ahí para cuando hagamos el conteo de la bonificación en puntos que se hace al final, para que sea como un extra en el puntaje. Bueno, pues cuídense mucho, que tengan una muy bonita tarde y nos vemos el viernes, ¿vale?